Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Aquí Jessica Santiago quien les habla y hoy vamos a estar conversando de todo este problema, ¿verdad? Y proceso que está atravesando la isla y qué significa o cuál es ese proceso de residenciamiento o despido, como algunos conocemos en la industria privada. Así que agradecemos a nuestro auspiciador Exija SBCG, nuestro auspiciador en el día de hoy, que es un bufete que pueden llamarlos para cualquier tipo de asuntos legales, especialmente laborales, así que se pueden comunicar al 787-300-3200. 787-300-3200. Gracias. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Y hoy nos acompaña la honorable senadora Zoela Boy. Gracias, Zoe, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jessica. De hecho, confieso, es la primera vez, me encanta el lugar y gracias por esta oportunidad. Claro, así que qué mejor, ¿verdad?, que tener una persona de la legislatura que nos pueda aclarar y nos pueda llevar por este proceso de residenciamiento, porque como, ¿verdad?, la mayoría de nosotros conocemos lo que significa pues una suspensión, renuncia y despido en la industria privada versus lo que pasa en el gobierno, no, y más así que sabemos que esto es un momento histórico que realmente es la primera vez en la historia de Puerto Rico que se comienza, ¿verdad? En algún momento se hizo, ¿no?, con un gobernador en el pasado, sí, lo que era un residenciamiento, a lo mejor hubo personas que tocaron el tema, pero no fue o no ha sido como en este caso, que en efecto yo creo que ya estamos, precisamente hoy salió en los medios, donde estos tres juristas que fueron quien primeramente se les sometió la información para que viniera un informe de forma externa y entonces Cámara comenzar el proceso. Entiendo que ya ellos acaban de decir que hay causa para comenzar el proceso de residenciamiento, pero mejor explícanos, ¿qué es residenciamiento? Pues mira, déjame comenzar diciendo que espero que no lleguemos a verlo. Yo espero que la solución no sea esa, porque sería bien difícil para Puerto Rico. Y además de decir eso, tengo que decirte, como nunca lo hemos pasado en Puerto Rico, hay muchas preguntas y podemos tú y yo ponernos a decir, bueno, pudiera pasar esto, pudiera pasar lo otro, pero la realidad es que no sabríamos hasta que comience y se dé ese proceso. Pero para que tu público entienda, el residenciamiento, como tú dices, es el equivalente en el sector privado a un despido. Lo que pasa es que ahora estamos hablando, en este caso en específico, del despido, entre comillas, del gobernador de Puerto Rico. Y te digo que no hay, o que hay muchas preguntas sin contestar, sin conocer las contestaciones específicas, porque la Constitución es bien general cuando habla del residenciamiento. Artículo 3, sección 21. Claro, y habla de las causas en particular, donde dice la residencia de la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. Correcto, por eso. Pero entonces, si te fijas, en ese artículo lo que establece es que el proceso de residenciamiento solamente lo podrá comenzar la Cámara de Representantes. Y dice que solamente si hay 2/3 partes de los miembros de la Cámara que estén a favor de radicar cargos, entonces es que esa erradicación de cargos pasaría al Senado. Luego dice también la Constitución que en el Senado varias cosas. Lo primero es que para que se residencie o se despida, si vamos a utilizar el término que comúnmente se utiliza, mayormente en el sector, bueno, en el público también, pero para que se residencie tiene que haber 3/4 partes de los senadores y senadoras que voten a favor. Solamente se puede residenciar si luego de las vistas, de la evidencia presentada, porque es como si fuera un juicio, donde la presidenta del Tribunal Supremo sería la juez o jueza y nosotros senadores y senadoras seríamos como el jurado. Pues dice la Constitución que solamente a base de esa evidencia cada senador, cada senadora va a emitir su voto y si 3/4 partes están a favor del residenciamiento, entonces la determinación sería residenciarlo. Esta determinación no puede ser evaluada por un tribunal y también establece que el único consecuencia o castigo es remover al gobernador, en este caso, ¿verdad?, el gobernador de su puesto.
Si después se radican cargos criminales a nivel de justicia u otras... Claro, es otro proceso, federal, porque eso es otro proceso. está bien claro, yo creo que desde el inicio, lo que hemos escuchado, ¿no? A raíz de muchas entrevistas, prensa y básicamente, obviamente, leyendo la Constitución, es que esto es un proceso político, no judicial. Correcto, Y eso hay que establecerlo. correcto. O sea que aquí la bola está en la cancha del Poder Legislativo. Y como mencionaste, primero de Cámara, y una vez entonces eso pase a la segunda etapa, es Senado. Mi pregunta es, yo entiendo que esto es completamente innovador, ¿verdad? Como hemos hablado, nunca había pasado, pero está pasando. Y reconozco que la Cámara hizo algún paso en contratar estas Cierto. 3 personas, Ujú. no obstante, sabiendo y que entiendo que es por lo cual me dices que tú preferirías que no fuera hasta el proceso, por lo que puede demorar, la realidad es que no era necesario. Pues mira, Tenemos gente capacitados en la Cámara de Representantes para poder evaluar un caso como este y poder decir, mira, aquí hay causas precisamente de delitos graves, delitos menores, depravación. ¿Tenemos gente suficiente que pudiesen hacer el trabajo y no tener que dilatar? ¿O cuál realmente fue el propósito de traer 3 juristas? bueno, varias cosas. Déjame contestarte para que quede claro, ¿verdad? Aquí contigo. Uno, la razón por la que yo digo que ojalá no se dé es porque me parece que todo el mundo, Puerto Rico, sufriría mucho. Es un proceso triste donde estaríamos haciendo algo que nunca se ha hecho y me parece que los que redactaron la Constitución lo veían como última alternativa. Eso lo primero. Yo creo que Puerto Rico se beneficiaría en muchos sentidos si ya hoy o mañana el gobernador presentara su renuncia, aunque insisto, esa renuncia tiene que ser ordenada Claro. y dejar las cosas en su lugar. Pero lo segundo que quiero mencionarte es que yo he escuchado personas que han dicho, no, pero esto que hizo Johnny, el presidente de la Cámara, Johnny correcto. Méndez, de designar a 3 juristas para hacer la evaluación del chat y entonces determinar preliminarmente si entendían que había razón suficiente para radicar cargos, yo no lo veo como que está equivocado. De hecho, yo te certifico que en ningún lugar dice que no se puede hacer así, porque es que la Constitución, como hablábamos hace un minuto atrás, es bien vaga, no te dice cuál es el proceso. Así que yo cuando Johnny Méndez decide hacer esto, yo lo felicité y te digo por qué. Puerto Rico necesita ya que esto termine, cerrar la puerta, pasar la página y para, ¿verdad?, nosotros seguir. Así que eso fue un primer paso y yo entiendo que Johnny, aun cuando sí definitivamente en la Cámara hay personas capacitadas para tomar una decisión de si se debe erradicar cargos o no, yo creo que Johnny, trayendo 3 juristas expertos en el tema de 3 partidos diferentes para hacerle sentir a las personas que, ¿verdad?, que aquí va a haber objetividad, que no hay protección al gobernador porque es de nuestro partido, sino 3 personas de 3 partidos diferentes, una decisión objetiva. Yo creo que es bueno porque ahora lo que la gente tiene que entender es que de ese informe se crea entonces una comisión en la Cámara de Representantes que evalúa ese informe, esa recomendación y determina entonces presentarlo al cuerpo en su totalidad para que sean las 2/3 partes que decidan. Y como menciona, senadora, ya que el lenguaje está muy vago, ¿no? Realmente es bien abierto. Correcto. Tampoco dice, y me corrige, por Sí, lo menos sí. no lo he leído, que durante ese proceso se puede suspender inmediatamente, en este caso, al gobernador. Me explico. Comúnmente cuando tú estás haciendo una investigación, pues la persona a quien tú estás investigando, valga la redundancia, pues la tienes que sacar de todo este proceso porque la contamina, que incluso es lo que hemos visto que ha pasado desde el día 1. O sea, estamos investigando un caso que obviamente el gobernador es su principal objetivo, ¿no? Es el protagonista de este chat, es el administrador, y él ha sido quien ha manipulado en cierto modo incluso su teléfono celular que no lo ha entregado, ha tenido reuniones con personas que van a ser claves en su proceso. O sea que ¿cómo yo puedo decir que es una investigación que es legítima, que es objetiva, cuando el objetivo principal, que es el gobernador, se pasea entre las personas que lo van a juzgar? Bueno, yo creo varias cosas. Uno, a mí se me ha notificado
que sí, el teléfono del gobernador ya fue entregado al Departamento de Justicia. De hecho, Justicia ayer presentó unas, ¿verdad? Recogió, parece que todos los celulares. Eso por un lado. Por el otro lado, tú lo decías al principio de esta transmisión, esto no es un juicio criminal, por lo tanto, hay ciertas reglas de evidencia que tú como abogada las conoces, ciertas reglas de procedimiento criminal que no aplican porque esto no es un juicio criminal, esto es un juicio político. Así que lo que nosotros estaríamos haciendo en la legislatura, en el primer paso, la Cámara de Representantes, es decidir si con el chat, los 889 páginas de ese chat, hay suficiente información. Complementando eso con el informe que hicieron los 3 juristas, hay suficiente información como para radicar una acusación por un delito de los que tú mencionaste al principio que establece la Constitución: soborno, traición, cualquier delito grave o un menos grave que conlleve depravación. Así que si la Cámara determina eso, radica 2/3 partes dicen que sí, radica la acusación, eso pasa al Senado y nosotros lo que vamos a estar evaluando es la información que uno de los compañeros o compañeras de la Cámara trae, porque va a ser las veces de fiscal, porque quien presenta el caso es un o una representante de la Cámara de Representantes. Presenta el caso con la evidencia que tiene y en este caso, ¿verdad?, acusado, pero en un proceso de residenciamiento, entiéndase el gobernador, tendría el beneficio de defenderse y de traer información y evidencia a su favor, y nosotros a base de eso es que tomaríamos la determinación de si en Por efecto, eso, pero en el interín, él continúa en sus labores, continúa bajo el mandato, continúa, ¿verdad?, en la disposición de manipular, y cuando digo manipular, es poder hacer llamadas, hablar con personas, etcétera, que sabemos que lamentablemente esto se ha convertido casi como una cuestión bastante común dentro del gobierno, donde pues yo te llamo y te saco tus trapitos al aire. Entonces, si tú no, que yo creo que ese es el otro tema, porque yo he visto que acá hay personas que sí han tomado, como digo yo, el toro por los cuernos, se podría decir desde algún aspecto. Sin embargo, otros los he visto demasiado tranquilos, descansando que sea el pueblo quien ejerza toda la presión. Y a mí me parece que eso no es correcto, porque al final del día, quien debe demostrar que se está haciendo un proceso justo, no debe ser, incluso no debe recaer la responsabilidad completamente sobre él. Ya sabemos de lo que, ¿verdad?, según el chat, entre otras cosas que se están evaluando, de lo que puede ser capaz el gobernador o de las áreas donde él, pues hemos visto que no ha sido lo más prudente ni responsable posible. O sea, que estamos dejando a una persona como esta que tome la decisión del país cuando hay un poder legislativo que es quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que sabemos que es la primera vez, pero incluso igual nos tenemos que poner los motores, porque si no pasa, él renuncia mañana, renuncia ahora, esto puede pasar en el futuro. Entonces tenemos que dejar algo establecido, porque ya no nos puede volver a madrugar la situación. Entonces yo no he visto como que incluso he visto mucha incongruencia. Claro, ya a estas alturas, después de 11, 12 días que esto sucedió, ya hay personas que firmemente han dicho que no, pero sí yo vi unas que sí, que no, que regresaban, y eso crea, y yo creo que son los responsables. Yo creo que hay que decirle al pueblo, mira, lo estamos trabajando y lo vamos a hacer, porque si tú lo miras desde el andamiaje de una organización, pues esto recae, por ejemplo, sobre un departamento de recursos humanos. O sea, yo no puedo esperar que mis empleados se renuncien porque hicieron las cosas mal. Me toca a mí el ser la ley y orden. Y esa ley y orden, yo he visto que no tampoco se ha manejado o se ha expresado hacia el pueblo de Puerto Rico de la mejor forma. Mira, varias cosas. Con relación a, por darte un ejemplo, cuando yo estaba en corrección y rehabilitación, cuando era secretaria, yo suspendí de empleo, en algunas ocasiones sin sueldo, otras ocasiones con sueldo, a personas que estábamos investigando. Y entiendo tu punto. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de una persona quien puede ser sustituida. El trabajo que deje de hacer lo puede hacer cualquiera, porque estamos hablando de la persona que fue electa para ser gobernador. Así que yo insisto que como no es un juicio criminal y sí político, creo que para beneficio de Puerto Rico que se quede ahí hasta que se determine si es residenciado o no. Digo, mi posición es que renuncie, y mi posición, que ese es el segundo punto que quiero aclarar, no sé si sabes, pero yo, cuando todo esto comenzó, yo fui a la conferencia legislativa
al día, ¿verdad? Cuando salieron las primeras páginas. Y le hice muchas preguntas al señor gobernador en esa conferencia legislativa. Y yo me fui de ahí diciéndole varias cosas. Una, para mí el tema de la corrupción es demasiado importante. Puerto Rico no se merece esto. No se merece que haya gente con toldos azules mientras otra gente se está beneficiando y haciéndose rica y millonaria. Así que nosotros tenemos, y nosotros, quiero decir, el gobierno de Puerto Rico, la administración, tiene que tomar medidas contundentes, y no de hablar, sino de actuar contra la corrupción. Así que le dije, mi apoyo a usted va a depender de que yo vea que en efecto estamos tomando esas medidas. Segundo, le dije, yo hoy me duele porque allá afuera se han hecho cosas, se han dicho cosas por usted mismo a favor de la mujer, yo las he aplaudido, y sin embargo cuando tú lees ese chat parecería que lo menos que hay es respeto por la mujer puertorriqueña. Así que mi apoyo, usted va a depender, como segundo criterio, si salen más páginas, cuál es la posición y qué es lo que se dice. Me fui triste, preocupada. Al otro día salieron las 889 páginas y yo te confieso que a mí me tomó leer las 2, 3 primeras páginas y subí en mis redes una nota diciendo, yo ayer dije que yo condicionaba mi apoyo a estas dos cosas, pero luego de haber leído el lenguaje homofóbico en contra de la mujer, insultante, ofensivo contra tantas personas, los cadáveres de María, yo no puedo apoyarlo. Así que te digo esto porque sé que estaba mencionando que tú has visto personas que han ido y venido. Yo, para bien o para mal, yo padezco de ser directa, clara, y desde el principio dije, condicionó mi apoyo a esto. Cuando vi ¿verdad? Los hechos, dije desde ese momento, no lo apoyo, tiene que renunciar. Y todos los días, desde ese momento, o casi todos los días, cuando he tenido la oportunidad de tener un micrófono como hoy, y te lo agradezco, tengo frente a mí, insisto, que por el bien de Puerto Rico, no porque yo crea que se haya cometido delito o no, porque para esa conclusión yo voy a esperar, si se da el residenciamiento, a ver la evidencia. Pero por el bien de Puerto Rico, yo creo que él tiene que renunciar. Que renuncie, yo esperaría efectivo, qué sé yo, en los próximos días, pero tiene que ser también una renuncia ordenada, porque yo no sé si la gente entiende. Cuando el gobernador se va, hay varias cosas que pasan. A eso quería ir, disculpa que la interrumpa, senadora, pero pues en continuación con la Constitución, que entonces está la ley número 7, que es la que entonces habla de cuál es el orden político si el gobernador no estaría, pues ya sabemos que carecemos de un secretario de Estado. Correcto. Pero esa es otra, a mí me preocupa muchísimo, porque es que no tenemos líderes. No, o sea, ¿qué está pasando? Que no hay líderes, o sea que no es solamente el gobernador, volvemos, nuestros líderes a nivel legislativo y en otros foros, no están tampoco atrayendo personas. O sea, la credibilidad de la política en Puerto Rico está tan en el piso que ya no tenemos personas que quieran venir. Honestamente, ¿quién ahora coge ese sombrero? ¿A quién le interesaría ahora mismo ser gobernador de Puerto Rico? ¿A quién le interesaría ser secretario del Departamento de Estado? A nadie. Entonces, lamentablemente, en esa ausencia, obviamente, entonces es lo que complica el proceso, porque entonces el gobernador se va mañana. No hay un secretario de Estado. O sea, le continúa el secretario de Justicia. Correcto. Que ya sabemos o hemos escuchado que aquí también, ¿verdad? Hay un reto porque entonces está el presidente aparentemente del Senado que no apoya o no está muy contento con que sea Wanda quien permanezca no en el poder, pero la realidad es que eso es lo que dice la ley, no hay de otra. Si ella renunciara, pues seguiría Hacienda, que ya sabemos que no cuenta con la edad, o sea que si no va a Hacienda, va a Educación. O sea, es como, esto es de película. No, esto es un momento bien difícil. Esto es de película. Para Puerto Rico. Y por eso es que yo digo que sentarnos solamente a esperar que verdad, que el pueblo sea el que siga marchando y el que se siga poniendo esta carga que no le corresponde. Para eso hay un poder legislativo. Cuidado con eso que no le corresponde, porque yo con mucho respeto creo que si la gente se metiera más en lo que nosotros hacemos a quienes nos toca en estas posiciones, si nos fiscalizaran más de cerca, yo creo que Puerto Rico estaría en un mejor lugar. Yo, con mucho respeto, pero yo creo que la gente tiene que fiscalizarnos. Pues precisamente, y eso es lo que están haciendo
ahora, lamentablemente, eso es lo que digo. después de ¿verdad? De que llegó ya el río a su causa, y no que no nos fiscalicen, porque yo creo que sí, que incluso pues tenemos medios que llevan tiempo hablando de esto, pero definitivamente nosotros tenemos que descansar que las personas que nosotros votamos están ahí haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, si nosotros tenemos que tenerle guardias a la gente, al gobernador, a los legisladores todo el tiempo, pues entonces que me paguen a mí para eso, porque bastante con las contribuciones, ¿no? O sea, que aquí yo realmente siento que incluso en el proceso, y vuelvo de residenciamiento, que puede haber incluso, y me ¿verdad? Me corrige, y yo sé que no vamos a poder señalar con el dedo, tampoco es mi intención, pero que hay personas que pueden tener un poco de temor de hacer su trabajo, porque le van a salir, ¿verdad? Cositas al aire. Yo digo que el que tiene miedo que se compre un perro, pero este es el momento de precisamente limpiar la casa y que salgan todos esos paños sucios. Yo completamente de acuerdo contigo que a nosotros en la legislatura nos toca, tenemos que asumir una posición, que es lo que te adelantaba, mi posición está clara, yo estoy esperando, yo soy senadora, no puedo adelantar el proceso, la Cámara, pero insisto que la Cámara está dando, de hecho, ese informe tenían hasta el sábado próximo para entregarlo y qué bueno que ya lo entregaron, porque entonces ahora ya la Cámara puede seguir sus pasos para agilizar esto, acelerarlo, porque Puerto Rico necesita acabar con esta situación, pero volviendo al punto, si me permites, y yo lo he dicho, mira, yo llevo en esto muchos años, primero en el Ejecutivo, luego que me fui del gobierno federal, Ejecutivo estatal, y ahora aquí en un puesto electivo, y te tengo que decir, es cierto que el pueblo debería sentirse seguro de que a quienes ha puesto en puestos electivos van a hacer bien su trabajo, claro que sí, pero de todas formas, aunque tú que eres experta en este tema de recursos humanos, tú reclutas a alguien y tú lo reclutas porque te parece que es la mejor persona para hacer el trabajo, pero tú lo supervisas y tú te aseguras que lo haga bien, lo fiscalizas o la fiscalizas. Y yo creo que ahí es donde estoy pidiendo que el pueblo que una vez pase esto, no deje de fiscalizar, nos tiene que seguir fiscalizando, porque aunque tratamos, y yo creo que la mayor parte de los que estamos en estas posiciones tratamos de hacer lo mejor posible, olvídate tú de corrupción. Hablemos por un momento. Yo he tenido la experiencia que en el Senado de Puerto Rico se presentan leyes que a ti principalmente, que eres una mujer joven, te van a impactar, como aquel proyecto de la compañera Naida Venegas sobre el aborto. Tú sabes que una de mis sorpresas y negativas y frustraciones es que yo vi que no suficientes personas se envolvieron en esto, y lo que yo estoy diciendo es no solamente preocupada porque lo hagamos mal o haya gente que verdad se beneficia del puesto en lugar de servir, se sirva, pero lo que pasa diariamente más tarde, sooner or later, antes o después, te va a aplicar, te va a impactar. Por eso es mi petición de fiscalízanos, síguenos. Qué bueno que trae este ejemplo, porque lamentablemente volvemos a pues la situación que nos atañe en este país, y es que estos legisladores o estos proyectos de ley en ocasiones pues tienen todos estos asesores que volvemos, no son precisamente las personas más capacitadas, sino son los amigos, son los contratos, porque esta que está aquí, ya yo ni recuerdo, pero en una que otra ocasión, en lo que a mí respecta, que obviamente mi área de expertise es recursos humanos, ¿no? Toda la parte laboral, me he puesto a disposición incluso sin contrato ni nada. Es que yo a veces veo una rabascada de cosas, que lo tengo que decir así, unos proyectos de ley que yo, ¿quién está haciendo esto? ¿Quién está promoviendo algo que definitivamente no está en el film? Esta persona que escribió esto no sabe lo que pasa en la calle. O sea, literal, yo he dicho y abiertamente, mira, si necesitan, ¿verdad? Que incluso yo he participado como parte de la Junta de Asociaciones privadas, de recursos humanos, entre otros. Si necesitan que haya gente que hagamos esto todos los días, que sepamos lo que tú quieres legislar, pero yo nunca he recibido nada. O sea, que volvemos. Entonces, cuando yo veo los asesores, a veces los contrarios, con razón. Yo te tengo que aceptar. Cada senador y senadora, y hablo del Senado porque es el cuerpo al que pertenezco, tiene su librito para manejar los proyectos que presenta o los asuntos que atiende en su comisión. Yo, un poco quizás por la experiencia que tengo tanto en el Ejecutivo, en un momento dado fui secretaria de Corrección y Rehabilitación, en el privado, porque por muchos años estuve en mi bufete. Quizás por eso es que cada vez que yo atiendo un proyecto en mi comisión, los
de ponentes, yo lo abro a que el todo o toda, la que tenga algo que decir sobre el tema, se decida, lo hago. Y cuando voy a presentar proyectos, en muchas ocasiones, antes de presentarlo, discuto con el experto o la experta, ¿verdad? El grupo de expertos o expertas sobre el tema porque sé que es mejor que lo hagamos bien desde el principio y que mejor que el sector privado me diga si esto que te va a aplicar, que te va a afectar, te ayuda o no te ayuda. Así que, pero la realidad es que cada senador, cada senadora invita. Lo hace diferente, sí. Correcto. Pero senadora, nada, yo antes de irnos, porque el tiempo nos traiciona, me gustaría saber cuál sería, ¿verdad? Y yo sé que ya ha mencionado su posición en cuanto a la renuncia del gobernador, pero si eso no sucede, ¿qué nos resta? ¿Qué nos queda? Pues mira, te agradezco la oportunidad porque desde que estoy diciendo que debe renunciar, yo he recibido muchas comunicaciones, mensajes, diciendo que yo me tengo que inhibir si esto llega al proceso de residenciamiento. Yo tengo que aprovechar, si me permites, tus micrófonos para decirle a la gente que yo no me voy a inhibir. Mi posición, insisto, es que renuncie por el bien de Puerto Rico. Nada tiene que ver con la comisión o no comisión de delitos. Esa parte, si llegara al Senado una radicación de cargos, porque la Cámara 2/3 partes la enviara, yo entonces me sentaría como senadora y jurado en este juicio político, evaluaría la evidencia que se traiga de parte y parte y tomaría una determinación. Así que para contestar tu pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pues esta es mi posición. Ahora soy senadora. Yo estoy esperando la conclusión de la Cámara. Porque dependiendo de la conclusión de la Cámara, de si radica o no radica cargos, pues entonces yo dejaría saber a Puerto Rico cuál es mi posición. Yo creo que, y te lo digo... Pero así por encimita, por lo que hemos visto, pues yo creo que todo el mundo, a nivel incluso internacional, porque estamos en todas partes, pues aparte de eso, que han visto el chat, en forma general, ¿cuál sería su postura? No te lo puedo decir, porque sería tener un ánimo prevenido y yo no voy a caer en eso. Yo sí te puedo decir que con dolor, Ricardo Rosselló no puede seguir siendo el gobernador de Puerto Rico. Yo espero que sea porque él pone a Puerto Rico antes que ninguna otra cosa y renuncie. Pero... ¿Y tiene la capacidad para entender eso, pues? Pero si... las circunstancias se dan para que se dé el proceso de residenciamiento, el pueblo de Puerto Rico puede confiar con que yo voy a tomar una decisión objetiva a base de lo que se presente. Y yo, y sé que nos tenemos que ir, pero permíteme hacer un llamado. Yo me siento, mixed feelings, esta combinación de sentimientos encontrados. Claro, porque yo igual, yo veo a la gente, yo siento a la gente, e incluso me impresionan las imágenes, y digo, wow, que renuncie ya, si lo está viendo, eso es lo que quiere el pueblo. Pero del mismo modo, te tengo que ser bien honesta, me gustaría que venga un proceso de parte del Poder Legislativo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que hay que demostrarle al pueblo que finalmente, en algunas ocasiones, estamos siendo reactivos. No somos proactivos la mayoría del tiempo, pero por lo menos reactivos a situaciones. Entonces, que le dé esa confianza, porque es que ahora mismo no hay la confianza en ninguna parte. Entonces, si por lo menos se ve esto, pues el pueblo se siente un poquito tranquilo de que, mira, fue un trato justo y se están haciendo, ¿verdad?, valer de su facultad, porque quien tiene la facultad son ellos, y haciendo el trabajo. Entonces yo pienso que por eso es importante, y que no solamente eso, y ahorita lo mencionaste, que fiscalicen también, ¿verdad?, el Poder Legislativo. O sea, que yo creo que el mensaje aquí también importante que se debe llevar la audiencia es que todos esos esfuerzos, todas las manifestaciones, las marchas, no solamente deben de ir dirigidos al gobernador. ¿Por qué? Porque el gobierno no es el gobernador. El gobierno, hay una estructura, ¿verdad?, que es y un andamiaje que claro, entonces claro, es que construye el gobierno, y detrás del gobernador hay muchas otras cosas pasando, y eso incluye legisladores que probablemente pues han mantenido al margen o prefieren que el gobernador renuncie porque es más fácil, porque entonces cuando comience el proceso volvemos, pueden salir muchos trapitos sucios al aire, y yo creo que es perfecto porque es el momento de limpiar la casa. A veces estas cosas pasan
y tú dices, bueno, a lo mejor me voy a quedar con 2 o 3 gatos, pero mira, qué bien, porque lo que viene sangre nueva con otras, ¿verdad? Con otras mentalidades. Pues yo tengo que decirte que yo lo que espero es que de todo esto y de toda esta envolvimiento, protagonismo de la gente, del pueblo, que es en verdad quienes mandan, no termine aquí. Porque yo creo que si Puerto Rico de esto no sale con una nueva forma de hacer las cosas de los partidos, cambiar lo que hemos hecho hasta el momento parece no funcionar, pero además del partido, la administración de gobierno, si no hacemos una verdadera reforma dentro de los partidos políticos y dentro del gobierno de Puerto Rico, no vamos a haber ganado. Esto no va a funcionar, pero le agradezco, gracias a mil, ti, senadora Zoela Boy, por acompañarnos hoy, darnos esta información que yo sé que a muchos, pues, ¿verdad?, les interesa y no es nuestro diario, o sea que es importante conocer realmente cómo se hacen estos procesos, así que siempre les digo que nos acompañen en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, obviamente Instagram, síganme por ahí, por favor, lo que es Recursos Humanos con Calle, y nos veremos la próxima semana.